Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde el cafecito siempre está caliente y los dramas turcos aún más. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un plato fuerte, un salseo del bueno, un qué fuerte, María José en toda regla. Preparen las palomitas, acomódense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de esa sombra oscura que, según parece, intentó separar a esta pareja que tanto nos enamoró. Sí, como lo oyen. Drama, intriga y un Kerem Bürsin más explosivo que nunca. Antes de que entremos en materia, y para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, y por supuesto, a dejarnos un like si este tipo de contenido les encanta. Recuerden que su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Bien, ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. Kerem Bürsin. ¡Ay, Kerem! Ese hombre que nos robó el corazón con su sonrisa pícara y su talento indiscutible. Desde que lo vimos en Senkalkapm, junto a la bellísima Hande Erçel, quedamos completamente prendados de su carisma. Y por supuesto, la química que tenían él y Hande era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Lo que empezó como una colaboración profesional, pronto se transformó en una relación amorosa que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la envidia y la competencia están a la orden del día, no todo fue color de rosa para Kerem y Hande. Rumores, intrigas y supuestas fuentes cercanas a la pareja comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación, sembrando la duda y generando un clima de tensión. ¿Recuerdan todos aquellos titulares que decían que Hande estaba celosa de las compañeras de trabajo de Kerem? ¿O aquellos otros que afirmaban que Kerem no soportaba la presión mediática a la que estaba sometida Hande? Un auténtico culebrón venezolano. Pues bien, resulta que según fuentes muy confiables, detrás de toda esta campaña de desinformación y rumores malintencionados, había una persona con un claro objetivo: separar a Kerem y Hande. Sí, lo que oyen. Alguien o algunos querían verlos separados, y estaban dispuestos a todo con tal de lograrlo. Ahora bien, ¿quién es este misterioso personaje? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según nuestras fuentes, se trataría de alguien muy cercano al entorno profesional de alguno de los dos actores. Alguien que por motivos que aún no están del todo claros, veía en la relación de Kerem y Hande un obstáculo para sus propios intereses. Y aquí es donde entra en escena el protagonista de nuestro título, Kerem Bürsin. Al parecer, el actor, harto de los rumores, las mentiras y las constantes intromisiones en su vida privada, decidió tomar cartas en el asunto y desenmascarar a este individuo que estaban intentando sabotear su relación con Hande. ¿Cómo lo hizo? Pues bien, según nuestras fuentes, Kerem llevó a cabo una investigación exhaustiva, recopilando información, hablando con personas de su entorno, y atando cabos hasta dar con la persona que estaban detrás de toda esta trama. Y al parecer, la revelación fue impactante. No vamos a dar nombres ni detalles que puedan comprometer la integridad de nadie, pero sí podemos decir que la persona en cuestión era alguien muy cercano a Kerem o a Hande, alguien que en apariencia se mostraba como un amigo o un aliado, pero que en realidad estaba moviendo los hilos desde las sombras. ¿Y cuál fue la reacción de Kerem? Pues, según nuestras fuentes, el actor explotó. Literalmente. Estaba furioso, indignado, y se sintió profundamente traicionado. Después de todo, había confiado en esta persona, y se había dado cuenta de que lo único que querían era hacerle daño a él y a Hande. Ahora bien, ¿qué hizo Kerem con esta información? Pues, según parece, el actor se enfrentó a la persona en cuestión, le puso las cartas sobre la mesa, y le dejó claro que no iba a permitir que siguieran interfiriendo en su vida privada. ¿Y qué pasó con Hande? Pues, al parecer, la actriz también se sintió muy dolida y decepcionada al descubrir la verdad. Después de todo, ella también había confiado en esta persona, y se había dado cuenta de que lo único que querían era destruirla a ella y a su relación con Kerem. Lamentablemente, como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande terminó hace algún tiempo. Los motivos exactos de su ruptura nunca se hicieron públicos, pero muchos especulan que la presión mediática, las constantes intromisiones en su vida privada, y la desconfianza generada por todos estos rumores y manipulaciones pudieron haber contribuido a su separación. Es una pena, porque muchos de nosotros creíamos en su amor y en su felicidad. Pero como suele suceder en la vida, a veces las cosas no salen como uno espera.
Lo importante es que Kerem y Hande parecen estar bien, enfocados en sus carreras profesionales y rodeados de personas que los quieren y los apoyan. Y aunque su relación amorosa haya terminado, siempre nos quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam. Ahora, después de este salseo intenso, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos visto cómo Kerem Bürsin, al parecer, descubrió que alguien estaba intentando separar a él y a Hande Erçel, utilizando rumores y manipulaciones. Hemos visto cómo el actor explotó al descubrir la verdad, y cómo se enfrentó a la persona en cuestión. Y hemos visto cómo lamentablemente la relación entre Kerem y Hande terminó, aunque no sabemos si estos sucesos influyeron directamente en su separación. En fin, un drama turco en toda regla, ¿verdad? Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado de este salseo del bueno. Quiero agradecerles por estar ahí, por su apoyo incondicional, y por hacer de este canal un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por los dramas turcos y el mundo del espectáculo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem hizo bien en enfrentarse a la persona que estaban intentando separarlos de Hande? ¿Creen que estos sucesos influyeron en su ruptura? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es cultura. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis queridos chismosos. Que este culebrón tiene más giros que una telenovela de las 9. Después de contarles la historia principal, la de la investigación de Kerem y el presunto sabotaje, me he puesto a rebuscar entre mis contactos, esos que tienen más información que la mismísima CIA turca, y he desenterrado detalles aún más jugosos. Agárrense que vienen curvas. Primero hablemos un poco más de este topo infiltrado en el círculo de Kerem y Hande. Lo que les conté antes es la punta del iceberg. Resulta que este personaje no solo se dedicaba a filtrar información falsa a la prensa, sino que también, según mis fuentes, intentaba crear conflictos directamente entre Kerem y Hande. Imagínense susurros al oído, comentarios maliciosos, situaciones orquestadas para generar celos y desconfianza. Un verdadero maestro de la manipulación. Por ejemplo, me contaron de una ocasión en la que este amigo le hizo creer a Hande que Kerem había estado hablando de ella a sus espaldas, criticando su trabajo en la serie. Obviamente era mentira, una invención total para sembrar la discordia. Hande lógicamente confrontó a Kerem, lo que generó una discusión acalorada entre ambos. Y así poco a poco el topo iba minando la relación. Pero la cosa no terminaba ahí. Este individuo, con una ambición digna de un villano de James Bond, también intentaba sabotear las oportunidades profesionales de ambos actores. Se dice que filtró información confidencial sobre proyectos en los que estaban interesados, intentando perjudicar sus negociaciones y dañar su imagen ante los productores. Un juego sucio en toda regla. Y hablando de la reacción de Kerem, lo que les conté de su explosión se queda corto. Mis fuentes me dicen que el actor, al descubrir la verdad, no solo se enfureció, sino que se sintió profundamente dolido y decepcionado. No solo por la traición, sino también por la sensación de haber sido manipulado durante tanto tiempo. Imaginen la frustración de darte cuenta de que alguien que considerabas un amigo estaba en realidad intentando destruir tu vida personal y profesional. Un golpe bajo en toda regla. Se dice que Kerem, después de la confrontación, cortó todo contacto con esta persona de forma fulminante. Una decisión comprensible, teniendo en cuenta la gravedad de la traición. Pero la historia no termina ahí. Al parecer, Kerem también se sintió en la obligación de advertir a Hande sobre la verdadera naturaleza de este individuo, lo que generó una conversación difícil y dolorosa entre ambos. Y es que, claro, Hande también se sentía traicionada. Había confiado en esta persona, la había considerado parte de su círculo cercano, y descubrir que en realidad era un enemigo infiltrado fue un golpe muy duro. Se dice que la actriz se sintió especialmente vulnerable y expuesta, al darse cuenta de que alguien cercano a ella había estado utilizando su información personal para hacerle daño. Pero, ¿quién es este misterioso villano?
Esa es la pregunta del millón. Como les dije antes, no voy a dar nombres ni detalles que puedan comprometer a nadie. Pero sí les puedo dar algunas pistas. Según mis fuentes, se trata de alguien que tenía una relación profesional con Kerem o con Hande, alguien que trabajaba en la misma industria, y que veía en su éxito un obstáculo para sus propios objetivos. Se rumorea que podría tratarse de un actor o actriz rival, un representante celoso, o incluso alguien del equipo técnico que sentía que no estaba recibiendo el reconocimiento que merecía. Las posibilidades son muchas y la verdad es que la identidad de este topo sigue siendo un misterio para muchos. Lo que sí sabemos es que este incidente tuvo un impacto profundo en la relación entre Kerem y Hande. La desconfianza generada por los rumores, las manipulaciones y la traición de este individuo minó la confianza entre ambos y contribuyó, según muchos, a su inevitable ruptura. Y es que, claro, es difícil mantener una relación sana y estable cuando sientes que estás constantemente siendo atacado, cuando no sabes en quién confiar, y cuando tienes la sensación de que alguien está intentando destruirte desde dentro. La presión mediática, los compromisos profesionales y las agendas apretadas ya eran suficientes desafíos para la pareja, pero este sabotaje interno añadió una capa extra de complejidad que resultó ser demasiado difícil de superar. Lamentablemente, la historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo la envidia, la ambición desmedida y la falta de escrúpulos pueden destruir una relación que parecía destinada al éxito. Un cuento con moraleja que nos recuerda que incluso en el mundo aparentemente glamuroso del espectáculo, hay que tener cuidado con quien te rodeas, y que la confianza es un bien precioso que hay que proteger a toda costa. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este mega vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta ampliación del salseo, y que se hayan quedado con la boca abierta con todos los detalles que les he contado. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme qué les parece toda esta historia. ¿Creen que Kerem y Hande podrían haber superado estos obstáculos si no hubieran tenido que lidiar con este sabotaje? ¿Quién creen que podría ser este misterioso topo? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es cultura, pero siempre con responsabilidad. Hasta la próxima, chismosos.